Hola familia, me alegra mucho poder estar con ustedes el día de hoy. Espero que se hayan gozado en la presencia del Señor, que hayan disfrutado esas alabanzas. Yo soy testigo y sé que cuando adoramos al Señor con todo el corazón, con toda nuestra alma, cosas extraordinarias suceden a nuestro alrededor. Tal vez en ocasiones nuestros ojos físicos no las ven, pero espiritualmente yo sí puedo ver cómo cadenas se rompen, cómo gente es sana, cómo gente puede ser libre cuando nosotros adoramos de verdad y cuando lo hacemos creyendo que lo hacemos para Él, para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, primero, antes de empezar, quisiera decirles que los extraño mucho, me hacen muchísima falta, no veo la hora de que se termine la cuarentena y podamos estar juntos y adorar al Señor, no como antes, sino mejor, de una manera más espontánea, de una manera más personal con Él y traer el cielo a la tierra, aunque eso debemos hacerlo en todo lado, ¿no? Aún en el lugar en donde estemos ahorita mismo, debemos hacerlo. Allá en sus casas, así como yo aquí en la mía, debemos traer el cielo a la tierra cada vez que adoremos al Señor. Bueno, eh, la palabra que creo que el Señor quiere que hoy traiga a ustedes, o que traigo de parte del Señor, está en el capítulo 15 del libro de Lucas, ¿sí? Allí encontramos una parábola que se llama la parábola del hijo pródigo. El título de este mensaje se llama Aún hay tiempo, ¿sí? Y quiero que cuando este mensaje termine, o sea, cuando mi predicación se acabe, cuando los minutos de intervención que tengo se terminen, usted en su corazón medite y piense si usted se siente identificado con alguna de los personajes que vamos a nombrar acá o si algunas de las características que ellos tienen se asemejan a su vida y, y que sea el Espíritu Santo pues tocando su corazón, tocando su mente y que al final de esto usted pueda hacer una oración poderosa eh, pidiéndole al Señor que le ayude a cambiar eso y a ser y a creer y a verse como Él lo ve y como Él cree que es usted. Bueno, entonces dice la Biblia que en el capítulo 15, versículo 1, Jesús estaba pues como en uno de sus discursos normal, porque para él yo me imagino que era algo ya que era cotidiano en su vida, predicar la palabra era ya algo natural para Jesús y era normal para él hacerlo. Me imagino que así como para el pastor de nuestra iglesia, Pastor Leo, es normal pues predicar un domingo, me imagino que así era para Jesús hacerlo. Pero nos cuenta la Biblia que allí, en esa multitud, hace una aclaración de que allí, en el versículo 1 dice, se acercan a Jesús todos los publicanos y los pecadores para oírle. Entonces yo me imagino que cuando dice publicanos y pecadores, allí podemos ya, pues, una conglomeración de personas, prostitutas, ladrones, tal vez asesinos, bueno, recaudadores de impuestos, personas que se aprovechaban de sus eh, lugares de posición para tomar algo que no les debía, como lo hacían por ejemplo los recaudadores de impuestos. Entonces, bueno, la Biblia nos aclara que en medio de esa gente pues había gente perdida, que era lo que realmente iba Jesús a buscar. Y eso nos lo demuestra la palabra de Dios porque dice que en esas tres parábolas que siguen, que arrancan ahí en el versículo 1, encontramos una que es la parábola de la oveja perdida, dos la parábola de la moneda perdida y tres la parábola del hijo pródigo, que es en la que nos vamos a enfocar el día de hoy. Nos cuenta la Biblia también que allí habían unos fariseos, ¿sí? Y unos escribas. Ellos no faltaban en, en estas reuniones o en estas cuando Jesús exponía la palabra, porque ellos veían a Jesús como un peligro para, para sus seguidores, para el gobierno que ellos estaban teniendo, lo veían como un peligro. Entonces ellos lo que querían era, pues en medio de una reunión de estas, tratar de refutarlo y que él quedara en ridículo delante de las personas.
porque ellos creían que él no era el Mesías. O sea, en su mente estaban cegados, por decirlo así, estaban cegados y no entendían, no veían la verdad, aunque la tenían al frente. ¿Sí? Bueno, entonces dice la palabra de Dios en el capítulo 15, versículo 11, empieza a narrar una historia muy bonita que todos la conocemos a la perfección y es la parábola del hijo pródigo. Dice esta porción de la palabra de la palabra de Dios del versículo 11 al 32. Dice que había un hombre que me imagino era adinerado, era padre de familia, tenía 2 hijos, no nos habla de su esposa, no nos habla de la madre de esos hijos, pero sí nos habla de él y nos habla de ellos dos y nos vamos a enfocar pues en los personajes que nos cuenta la historia. Nos dice que el hijo menor de este hombre le dice, bueno, papá, yo quiero hacer mi vida, yo quiero pues tomar mis decisiones, hacer las cosas como a mí me parece que están bien hechas, aunque esté equivocado. La Biblia dice que hay camino que al hombre le parece derecho, aunque su final es camino de muerte. ¿Sí? Y dice la palabra de Dios que él repartió sus bienes. Eso lo encontramos nosotros en el versículo 12. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y él les repartió los bienes. O sea que como quien dice, le dio la porción al que se la pidió, pero también le dio la porción de bienes al otro hijo. Aunque me imagino que la Biblia me muestra al seguir más adelante en esta parábola que la otra persona pues no disfrutó, pero ahorita vamos a llegar allí. Ahorita estamos hablando del joven, de la persona que le pidió al papá, pues, no sé, de pronto nosotros, si lo llevamos a nuestro contexto como hijitos de Dios, como cristianos, le pedimos a Dios dones, le pedimos a Dios talentos, de pronto le pedimos a Dios un carro, o una casa, o una beca, o un trabajo, y cuando lo tenemos, pues nos olvidamos de Dios, ¿sí? Uno escucha muchas veces de personas que le pidieron a Dios un carro y consiguieron el carro y no volvieron a la iglesia. Bueno, eso no va a suceder en este tiempo porque no pueden salir de paseo. Pero sí sabemos que y somos conscientes de que eso pasa y pasa en las iglesias. De que la gente o aún nosotros mismos en ocasiones nos quedamos con la bendición y olvidamos al que nos dio la bendición. Aquel que nos entregó y nos dio ese precioso regalo. Entonces nos cuenta la Biblia de que este joven pues tomó, y aquí es donde lo que les decía al comienzo, o sea, empecemos a mirar si tenemos similitudes, si nos parecemos en algo a algún personaje de aquí, para que el Señor después pues su palabra sea entrando en nuestro corazón y reargulléndonos y haciéndonos mejores, porque la idea de esto es que el Señor nos haga mejores a través de su palabra, que es la que vivifica. Entonces dice que este joven tomó pues todos sus dones, sus talentos, las cosas que Dios le dio, o que su papá le dio, y se fue, las malgastó. De pronto, no sé, un músico que era tal, un ejemplo, vamos a hablar de un cristiano. Supongamos que es un cristiano y es un músico y entonces le pidió a Dios que le diera mucho talento para tocar un instrumento y el día que lo pudo hacer a la perfección se olvidó de Dios y de adorarlo a Él, de darle a Él la honra con ese talento que le dio, y resultó tocando música afuera. Y bueno, ahí ya podemos encontrar que hay una similitud con este joven que le pidió a su papá pues la herencia y se la malgastó. Dice la Biblia que él después, más adelante, cuando se malgastó todo, se encontró con un hombre y este hombre pues le dijo, bueno, si quiere váyase a mi finca, a mi hacienda, y allí yo le voy a dar trabajo. Dice que él cuidaba unos cerdos y que él anhelaba en su corazón, deseaba que le ofrecieran la comida que le daban a los cerdos. O sea, él, ¿cómo estaría de mal? ¿Cómo empezó a olvidarse de la posición que tenía al lado de su papá? Y empezó a tener una posición
repaila, como dicen los jóvenes hoy en día, ¿sí? Una posición mala, ¿sí? En donde ya los lujos, la buena comida, tal vez los sirvientes, porque él, si era un hombre rico, él tenía sirvientes, él tenía gente a su servicio, gente que también lo servía a ellos. Y pasar a esta condición tan deplorable, a esta condición en donde él deseaba comer lo que le estaban dando a los animales. Entonces dice la Biblia, bueno, que él recapacitó y, y dijo, bueno, yo voy a volver donde mi papá, sí, o sea, voy a volver a mi casa, le voy a pedir perdón y, y le voy a pedir que me haga al menos como uno de sus jornaleros, al menos tendré techo y tendré comida. Y aquí es donde voy, donde yo voy, de que nosotros como hijitos de Dios, como cristianos, cuando nosotros eh, creemos o cuando nosotros sentimos más bien que estamos sumergidos en algo que no le agrada a Dios, a Papá Dios, pues nosotros nos menospreciamos. Y eso lo aprovecha el enemigo para cambiar nuestra identidad. Porque la Biblia dice que nosotros somos hijos de Dios, hechura suya, o sea, coherederos con Cristo. Cristo tomó nuestro lugar, ese lugar de pecado, de castigo, ese lugar que nosotros, donde nosotros merecíamos lo peor, Él lo tomó, pero no solamente tomó mi lugar, también me dio el lugar que Él tenía, ese lugar de privilegio, ese lugar de autoridad. Y bueno, eh, son muchas otras cosas las que el Señor ha hecho. La Biblia dice que nos ha hecho coherederos con Él. Entonces este hombre pues vuelve a su casa y aquí termina la historia de este personaje. Si se siente identificado con él, guárdelo en su corazón y ahorita vamos a orar. Vamos a hablar del hermano. Dice que él tenía un hermano, el hermano mayor. El hermano mayor se quedó con su papá por lo que nos cuenta la historia y dice que cuando el hermano llegó a su casa, pues el papá hizo una fiesta y bueno, mataron un becerro gordo. Él sintió celos de su hermano. Y yo creo que hoy en las iglesias hay muchísimas personas que, aunque su papá, aunque Dios, ¿sí? Les ha dado todas las cosas, no las pueden disfrutar. Y ese no es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que nosotros podamos disfrutar todo, aún hasta lo más mínimo, podamos disfrutarlo. Y mucha gente está envuelta en la religiosidad, envuelta en, en, en un mundo de creencias o doctrinas que a Dios de pronto, que yo creo que ni le van ni le vienen. Entonces, ¿a qué voy con esto? Si usted es un cristiano, si usted es una persona que ama a Dios, ¿sí? Que ama a Dios, que le sirve a Dios, que sus fuerzas, como este joven, la desgastaba en la finca de su papá o tal vez ya en sus propios terrenos porque él ya tenía su parte. Usted desgasta sus fuerzas y su tiempo, su dinero en las cosas de Dios, pero usted no siente felicidad, no siente dicha, no siente gozo. Hay algo que está mal, hay algo que hay que cambiar, ¿sí? Hay algo que es, y que esto sea como, como algo que haga clic en nosotros, para que nosotros digamos, uy, wow, o sea, sí, le sirvo a Dios, amo a Dios, pero tengo una vida amargada, porque eso era lo que le pasaba a esta persona, a este joven, a este hombre que vivía con su padre, trabajaba con él, tenían empleados, me imagino que tenían caballos o mulas, tenían cultivos, porque era una hacienda, pero él no disfrutaba, porque se ha convertido en una carga para él. Y eso es lo que nosotros a veces, si de pronto tú sirves en la iglesia o si tú haces algo por alguien y lo estás haciendo y estás dejando de sentir amor, es momento de que tú te detengas un momento y digas, Señor, necesito tu ayuda. Necesito que hagas algo en mí porque esto es como una alerta, ¿sí? Y pensemos en que es como un semáforo, en donde está, donde hay tres colores y el color rojo es el peor de todos, ¿sí? Y Dios hoy está, si te está hablando a ti a través de las redes, desde aquí, desde donde yo estoy,
si te está hablando a través de mí, dile al Señor, Señor, definitivamente lo que yo estoy haciendo lo quiero hacer con gozo, lo quiero hacer con alegría, no quiero que sea una carga para mí, porque eso se había convertido eso se estaba convirtiendo o se había convertido en esta parábola para el hermano del joven que había malgastado todo. Y por último tenemos pues a un papá hermoso, un papá precioso, que la Biblia dice que cuando su hijo decidió, él no se lo prohibió, porque así como ese papá muestra a Jesús, como muestra a Jesús de papá en la parábola, así es Dios con nosotros. Dios dice que acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Dice la Biblia que si somos nosotros, tenemos libre albedrío, ¿sí? Entonces somos nosotros los que tomamos las decisiones, somos nosotros los que le decimos al Señor, bueno Señor, yo quiero estar bien contigo, o bueno Señor, yo quiero hacer mi vida y te hago a un lado, hago de cuenta de que tú no existes. Somos nosotros, no es Dios. Dios no nos va a obligar a hacer cosas que no queramos. Somos nosotros los que decidimos, somos nosotros los que damos el paso para cosas buenas o para cosas malas, somos nosotros. No es el Señor ahí como teniéndonos como títeres, como marionetas, no, somos nosotros. Entonces, está ese papá precioso, ese papá hermoso que bueno, él dijo, bueno, listo, si eso te hace feliz, si crees que está bien, listo. Le dio su heredad y dice la Biblia que cuando el joven volvió a su casa, que el papá, que ese papá lo vio, dice la Biblia que él se alegró, o sea, sintió alegría en su corazón. ¿Y qué creen ustedes que siente Dios cuando un pecador se arrepiente? Cuando alguien que no conoce a Jesús vuelve, o sea, o vuelve no, conoce a Jesús. Cuando alguien que nunca le ha entregado su vida al Señor se la entrega. O nosotros, como hijitos de Dios, como cristianos, cuando nosotros dejamos de ir a la iglesia y volvemos, imagínense la felicidad que siente Dios, o sea, la felicidad que siente papá al vernos a nosotros derretidos delante de Él. O sea, eso es algo sin palabras, ¿sí? Y eso es lo que me muestra la Biblia de ese papá. Y yo estoy seguro que cuando Jesús habló de esta parábola, Él no perdió ni el más mínimo detalle, porque aún en esta parábola hasta el becerro que fue muerto en la fiesta tiene un significado. Y yo sé que este papá que muestra a Jesús es representando al Padre que nosotros tenemos en el cielo. Ese papá amoroso, misericordioso, que cuando llegó su hijo, no dijo, ah, vea, aquí viene, ahora sí, mejor dicho, como dicen por ahí, con la cola entre las piernas, ahora sí, mejor dicho, se le acabó la altanería, se le acabó. No, nos muestra un papá misericordioso, un papá amoroso, un papá que cuando lo vio no lo recriminó, un papá que, como dice la Biblia, él tomó todos mis pecados, los echa en un baúlcito y ¡prum! Al fondo del mar. ¿Sí? Ese papá mostró Jesús en la parábola y yo sé que ese papá es Dios y ese papá es el que hoy quiere que ustedes lo tengan muy presente como es Él, no es un papá así que está en una silla como un juez en donde si tú cometes un error te castiga y te da látigo, no, ese no es Dios, ese no es mi Dios. Entonces bien, dice la Biblia que este papá cuando vio a su hijo pues sintió alegría en su corazón, sintió misericordia y sintió amor y salió corriendo a abrazarlo. Eso me habla de que cuando yo como hijo de Dios o como cristiano me alejo de Dios, de su presencia, dejo mi altar, dejo ese lugar de reunión con Él de pronto, o dejo de leer la Biblia, o ya no ayuno, y yo vuelvo a hacerlo, me muestra cómo Dios se alegra, ¿sí? Y no me recrimina mis errores, no me recrimina mis pecados, sino que Él siente alegría porque yo estoy volviendo a sus brazos. Y por último, mis queridos, pues lo que les decía, eh, la Biblia nos habla de que hay un sacrificio. Ese sacrificio
tomaron el becerro, un becerro gordo, y lo mataron para celebrar, para hacer una fiesta, porque el hijo perdido había vuelto. Y eso tiene una similitud muy grande con lo que ha hecho Jesús, en donde para nosotros poder disfrutar otra vez de lo que teníamos antes de la caída del hombre y poder disfrutar de eso nuevamente, tuvo que haber un sacrificio. Y ese sacrificio lo hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Ese sacrificio lo pagó nuestro amado Jesús al derramar su sangre por nosotros. Al decir, bueno, aquí estoy yo. Ya no es un becerro, no es una tórtola, no es un carnero. No, ya no es eso. Ya soy yo el que me voy a entregar por ustedes para que ustedes puedan reunirse con el Padre, disfrutar de lo que habían perdido por sus decisiones, por nuestras decisiones habíamos perdido, pero que ahora podemos disfrutar de eso. Entonces, mis amados, la Biblia nos dice en Juan 1:12 que a los que creen, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si usted algún día recibió a Jesús, cree en su corazón fielmente que Él es el Hijo de Dios y que Dios lo levantó de los muertos, dice la Biblia, que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos nos levantará a nosotros. ¿Sí? Dice la Biblia que Él venció a la muerte. Entonces, si tú crees en tu corazón, recibiste a Jesús, lo invitaste, eres un hijo de Dios. Y no eres un hijo de Dios para vergüenza, no eres un hijo de Dios para pecado, eres un hijo de Dios, eres un hijo de bendición. ¿Sí? Y si no lo has hecho, es el momento, hoy es el día en donde tú puedes tomar la decisión y invitar a Jesús a tu corazón y decir, hey Señor, yo creo en ti y te invito, o sea, he vivido esta vida como yo he querido y no quiero seguir más como estoy, porque sé que tú eres la verdadera salvación, porque esto se trata de Jesús, esto no se trata de una iglesia, no se trata de, de nada, o sea, solamente se trata de Jesús, es Jesús, se trata de Él. Y la Biblia dice un versículo en Isaías 55:6 que es bastante, eh, o sea, nos llama a que nosotros debemos tener claro de que va a haber un momento en donde Dios no, no va a poder ser hallado. Y dice así, dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que Él está cercano. Hoy es el día en donde aquí está Dios, Él puede ser encontrado por ti si tú dispones tu corazón. Si tú eres el hijo pródigo, ese hijo que tomó los dones, los talentos, que tomó la bendición y se apartó de ese hermoso papá, de ese hermoso dador de bendiciones, dador de vida que es Dios, pues hoy es el día de volver a Él. Y si no lo conocías, hoy es el momento de aceptarlo. Y si lo conocías, si le sirves, si lo das todo por Él, pero aún no disfrutas lo que tiene papá, si no disfrutas las cosas tan hermosas que Dios tiene para ti. Si no tienes una esposa, yo hoy creo y declaro, espera en el Señor. ¿Sí? Si tú piensas conseguir una esposa, espera en el Señor. El Señor tiene la mejor esposa para ti. Te puedes equivocar, pero Dios no se va a equivocar. Si quieres comprar una casa, si quieres comprar un carro, si quieres un trabajo, sea lo que sea que tú quieras, ponlo en manos de Dios, porque Él da lo mejor. Él da más allá de lo que nosotros esperamos, más allá de nuestros pensamientos, dice la palabra. Entonces, bueno, familia, yo quisiera que usted ahí en un momentico cerrara sus ojos y le dijera, bueno, Señor, sí, me parezco a tal personaje del cual hablamos hoy y quiero tener en mí plasmada tu identidad y tu carácter, Jesús, porque es eso,
es tener claro, tenerla clara, tener claro lo que somos en Dios y lo que somos para Dios. Si nosotros sabemos lo que somos en Él, vamos a tener claro de dónde somos, a qué vinimos y para dónde vamos. ¿Sí? Porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros, que nosotros tengamos una vida abundante, dice su palabra. ¿Sí? Y abundante no significa solamente lo económico, no. Abundantes en todas las áreas de nuestra vida. Una vida integral, pero bien, con Él, con Dios. Entonces, voy a hacer una pequeña oración ya como para despedirnos. Recuerden que Dios es extremadamente bueno y amoroso. Es nuestro papá, ¿sí? Sobre cualquier cosa, Él es nuestro papá. Porque la Biblia dice que antes eran siervos, pero luego los llamó amigos. Y ahorita ya no somos solamente amigos, ahora somos sus hijos, ¿sí? La Biblia dice que somos sus hijos. Entonces, como hijos, nosotros podemos ir, cuando nosotros somos hijos y tenemos confianza con nuestro papá. Nosotros llegamos a la casa de nuestro papá y o nuestros hijos en nuestra casa abren de la nevera, sacan lo que hay porque tienen confianza, porque saben quiénes somos nosotros y saben quiénes son ellos para nosotros. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros ya no le digamos a Dios, hey Dios, quita la enfermedad, sino que nosotros le ordenemos a la enfermedad. Ya Dios Dios ya nos dio la autoridad, entonces Él desea que nosotros efectuemos esa autoridad y ese poder que tenemos. ¿Sí? Y bueno, eh, terminemos porque yo sé que me demoro a veces mucho y hablo demasiado. Bueno, Señor, te damos gracias, te doy gracias, Padre Santo, por las personas que están hoy conectadas a este culto. Te pido para que seas tú, Señor, eh, trayendo a sus corazones, Dios, aquellas cosas que de pronto a ti no te agradan mucho y que les des el valor, la forma, la estrategia para sacarlas de sus vidas, que ellos sean mejores para ti, Señor, y que hoy se revele, Dios, en sus mentes y en sus corazones eh, la identidad tuya, Jesús, en cada uno de nosotros, Señor, que sea revelada tu identidad, que sea revelado tu carácter, Señor, que sea revelada tu entrega, tu sacrificio, lo que tú hiciste en la cruz, Señor, que tu sacrificio sea revelado en nosotros, Dios. Y ayúdanos a ser mejores hijos, papá. Ayúdanos a conocerte, ayúdanos a amarte, Señor, cada día más y a servirte, Señor, con el corazón. Y que todo lo que hagamos, Jesús, por mínimo que sea, lo hagamos con amor y nos deleitemos en ello, porque es para ti, Señor. Gracias te doy en el precioso nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén.